Che, qué onda, che, qué onda, che, qué onda. Hola, me llamo Tania, soy de Rusia y estoy aprendiendo español. Y ahora en este video quiero hablar sobre las películas argentinas que vi. En esas últimas semanas pregunté a mucha gente de Argentina, che, ¿qué necesito ver? ¿Qué me recomiendas? A ver, entonces estaba viendo muchas películas argentinas y hoy quiero hacer un ranking de pelis argentinas que vi. Creo que soy la única rusa que vi tantas pelis argentinas. Si conoces alguna rusa que vi más películas argentinas que yo, avísame, quiero conocerla. Acá tengo 10 pelis argentinas que vi y tengo 15 categorías. La primera categoría es ETA de ruta, que significa que la película está genial, realmente muy bien. La segunda categoría es re bien. Después tenemos piola, que es también una palabra argentina, que significa que está bien. Después tenemos que significa que la película está no bien, que no me gustó tanto, está más o menos mal. La última categoría que tenemos es ojalá pudiera ver el ángel otra vez, que significa que mientras mirarla perdí el tiempo. Y antes de comenzar quiero decir que voy a decir sobre las pelis son solamente mis opiniones y no quiero decir nada mal de cine nacional, de cine argentino. La primera película es Crónica de un niño solo, que fue la primera película argentina que vi. Es bastante raro, sí, es re raro que comencé a ver las películas argentinas con esta película. Sí, bastante raro, no es tan conocida y la verdad que la vi en verano, hace ya algunos meses, sí. ¿Y por qué la vi? Es porque encontré en Wikipedia un list de como las mejores películas de todo el tiempo y de cada país. Y en este list, Crónica de un niño solo fue la mejor película argentina. Una mayoría la consideraba como la mejor película de la historia del cine argentino. Entonces cuando leí eso decidí de verla porque pensé que es como la mejor peli argentina, pero la verdad es que no me gustó tanto. Entiendo que es como una clásica y que está bien filmada por la época y también muestra re bien la época. La historia está bonita, como un pequeño pibe que está viviendo en un lugar pobre y como su historia. Pero fui aburrido, quiero decir. Como creo que por la historia del cine y por la historia del cine argentino sí está bien, pero personalmente no quería verla otra vez y también no creo que es la mejor película argentina. La segunda película es El Ángel, que sin dudas sería en esta de ruta. Realmente me gustó muchísimo cuando la vi. También escribí un artículo sobre El Ángel, pero en ruso. Todos tenemos un destino. Yo soy ladrón de nacimiento. No creo en es el tuyo, es el mío. Me inspiraba mucho, no solamente la película, pero también la historia de cómo fue filmada, de cómo era filmada, porque el actor Lorenzo Ferro, sí, él no es un actor de verdad, solamente es un pibe argentino que por casualidad encontré la audición por esta película y después encontré Luis Ortega y en ese tiempo no sabía quién es Luis Ortega, que es el director de esta película, y después Luis Ortega dije que eso que necesito, porque él no sé cómo actuar, él no sé nada del cine, y eso que necesito, porque realmente necesito una figura nueva, como una figura que no está acostumbrado con el cine, sí. Y es como solamente necesitas tener algo por dentro, como dentro de ti y ser libre y puedes hacer todo lo que quieres, puedes hacer algo grande como la película o algo así y
me inspiró mucho esta historia realmente. La gente está loca. Nadie considera la posibilidad de ser libre. La tercera película que tenemos es Relatos Salvajes, que bastante de gente me dije que es la mejor película argentina. Para mí sería también, no sé qué decir, piola o re bien. Para mí piola, no re bien porque quiero ser honesta acá, que la primera vez que la vi no entendí re bien todas las historias y ahora entiendo que como cada la historia es importante y muestra la sociedad de Argentina o algo relacionado con Argentina o solamente una historia como de las relaciones entre la gente, que es como el humor negro que tiene su humor, pero también muestra las cosas como tristes, difíciles a veces, sí. Y para mí sería piola, pero entiendo que como en cine argentina sería esta de ruta porque sería muy grande. ¿Cómo se llama esa chica de pelo largo? ¿Cuál? Tu compañera de trabajo. También tenemos Nueve Reinas, que es una película, para mí también, no sé qué sería. Sería piola también, creo. Es una película también interesante, tiene su plot twist y también una clásica de cine argentino. Me gustó, sí, me gustó. Putas no faltan, lo que falta son financistas. Medianeras. Esa película sería re bien porque es re interesante la historia y que muestra. Primeramente, es genial que muestra ese sentido de estar solo en una grande ciudad, que hay tanta gente, pero a pesar de eso, estás solo o sola. También muestra re bien esa sensación de vivir en una casa, como estar cerrado en la casa. Me gustó mucho las escenas como con la arquitectura de Buenos Aires y que dice cómo la arquitectura también cambió nuestras vidas. Me gustó mucho esta parte. Me hice pensar de que cada vez, cada día, podemos encontrar a alguien que podría ser importante en nuestra vida, pero no sabemos eso. O sea, por ejemplo, si estamos en un lugar público o solamente hablamos con alguien por internet o algo así, podría ser que esa persona con quien hablamos o solamente con quien no hablamos, con quien pasamos en la calle, podría ser realmente re importante en nuestra vida o como no solamente en un sentido romántico, pero también como ser nuestro amigo, pero no sabemos eso y entonces como perdimos cada vez esta persona y no sabemos que sería importante para nosotros. Por ejemplo, puede ser que ahora mismo alguien que está viendo este video y yo no lo conozco, podría ser importante en mi vida, sí, y no sé. Si estás interesado, mi número de teléfono es... Después, la película Esperando la carroza es una clásica de cine argentino que me gustó muchísimo. Está de ruta. Sí, reí bastante cuando la vi. Es realmente genial. Es divertido también, muestra la vida en Argentina. Supongo, no sé. Hay tanta ruido en esta película. Todo el mundo grita, llora, no sé, habla en una voz alta. ¿Qué hizo con mi mayonesa? Pero está buenísima, no sé, es como hay algunas películas que muestran este ambiente de una cultura y creo que es una de esas películas que muestra el temperamento de gente argentina, no sé, supongo que es así, me gustó mucho, sí. Mamá Cora. Y también es interesante, no, cuando las vi, no entendí que Mamá Cora es un hombre como está interpretada por un hombre, sí, y
que también es genial porque no entendí eso. Mamá dice Donny Elisa que nos vayamos todas a la mierda. Tenemos Muerte en Buenos Aires, que es... Ojalá pudiera ver el ángel otra vez. La vi solamente porque está en Netflix. Sí, me gustó. No tanto. Cuando comencé a verla ya sabía que no va a ser bien. Entonces no me sorprendió que está no bien, que no está bien. Escribí eso en mi letterboxd, escribí que es el ángel, la versión mal, los homosexuales hay y la historia no hay, porque claro que hay la historia, pero para mí la historia fue muy obvia y no interesante, no sé. Pizza Vida Faso sería en re bien. Esta película, voy a ser honesta también, que no entendí todo, claro, porque hay muchos modismos como la lengua argentina realmente, con todas esas expresiones, palabras de Argentina que necesitas saber para comprenderla completamente, pero entendí como la historia general, el ambiente, los personajes y todo eso. Creo que es una de esas películas que muestra muy bien no solamente el ambiente de una cultura como hace Esperando la carroza, por ejemplo, pero también muestra esa tragedia de una cultura. Personalmente creo que casi cada cultura tiene su tragedia. No sé cómo explicarlo bien, espero que puedes entenderme. Es como la tragedia o las cosas tristes de una cultura o algo así. Por ejemplo, por la cultura rusa creo que Leviatán muestra muy bien esta tragedia de cultura rusa. Creo que por eso me gustó, como es la película que te hace pensar, creo. El secreto de sus ojos. Ahora voy a decir algo controversial. Yo sé que es una película también considerada como una clásica de cine argentino, está muy conocida y también ganó el Oscar. Todo eso, yo sé, estoy de acuerdo y veo que hay muchas escenas muy fuertes, que el final está también muy fuerte, como está bien filmada, pero personalmente esta película tiene muchas faltas que no me gustó tanto y voy a decir que para mí sería... la primera cosa es que está bastante larga, está muy lenta, estaba aburrida, cansada un poco cuando la vi. También la segunda cosa que está más importante, sentí que tengo como por dentro de mí un problema con la historia en general, con el protagonista y su historia, ese caso que tiene en su mente, no puede pensar en ninguna otra cosa. Después en el Letterboxd leí una reseña y estoy de acuerdo con eso. Centrar una película en la violación y el asesinato de una mujer, pero retener cualquier comentario significativo sobre la violación o el asesinato para usar su abuso como una fuente de trauma emocional para el protagonista masculino fue una elección extraña. Entiendo todo, pero personalmente estoy re de acuerdo con eso. En esta forma re fuerte que vemos, para mí sería como demasiado. No me gustó, fue difícil a verla para mí. Lo siento, como entiendo todo como ya dije, pero para mí no. No. Me declaro incompetente. Y la última película que ya vi es La muerte no existe y el amor tampoco, que está re bien, que está más que re bien. Para mí está de ruta también. Creo que esta película sería diferente por todo el mundo, pero personalmente para mí está de ruta porque hay temáticas que están cercas a mí, que vemos esta protagonista y sus problemas, sus pensamientos, estamos como en su movimiento, creo, y está tan melancólica, está
bonita. Es una de esas películas que muestra bien el existencialismo como la tragedia de la vida, sí, voy a decir así, como la tragedia de vivir. Y las cosas más sencillas, sí, como vida, muerte, amor, son las cosas de la vida de cada persona en el mundo. ¿Cuántas vidas tenés? ¿2, 3, 4? Una. Hay que ser valiente. Y sí, acá tenemos el ranking. Estoy bastante contenta con eso. Y entonces, si tienes algo otro para recomendarme, puedes escribir en los comentarios. También puedes decirme qué piensas vos de esas películas, si estás de acuerdo conmigo o no. Muchas gracias. Espero que te gustó el video de hoy. Hasta la próxima. Adiós. Tengo corazón contento desde aquel momento en que está a mí.